buenas tardes tengan todos ustedes. A nombre de COFIDE Capacitación Empresarial, sean bienvenidos a Foros COFIDE. El tema que nos ocupa el día de hoy es estrategias fiscales. ¿Son esquemas reportables? Para el desarrollo de este tema contamos con la participación del contador Luis Fernando Poblano Reyes. Contador Poblano, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo está y cómo le va? Y pues ahorita con los dictámenes que ya se vence el plazo el día 15 y las declaraciones el día 17, entonces la verdad es que tenemos mucho trabajo los contadores con todas estas obligaciones Muy fiscales y bien. bueno, pues nuestro tema obviamente no se queda atrás, ¿no? En cuanto a obligaciones fiscales precisamente también. ¿Puede, por favor, comentar, pues, qué es eso de los esquemas reportables? Contador, ¿es nuevo este tema? ¿Es muy viejo? ¿O qué sabe usted respecto de este tema, contador? Esto de los esquemas reportables es un tema relativamente pues reciente. En 2020 es cuando se hace la reforma para lo que es los esquemas reportables. Y bueno, pues prácticamente a partir de 2021 es cuando ya se empiezan a hacer este tipo de trabajos. ¿Qué es un esquema reportable? La verdad es que cuando vimos el tema en la reforma y todo lo que implicaba, pues nos preguntamos, bueno, ¿qué quieres que te reporte, no? Y bueno, pues muchos de los contadores, de los contribuyentes, lo que decíamos, bueno, pues te refieres a las estrategias fiscales, a todas aquellas estrategias fiscales que implementan los contribuyentes, pues se les denominó, se les dio el nombre de esquema reportable. Y bueno, si nos vamos al Código Fiscal de la Federación, dentro de lo que es el tema de lo que el capítulo, el título de esquemas reportables, pues nos dice claramente que un esquema reportable es cualquier plan, cualquier proyecto, propuesta, cualquier Uy, asesoría, instrucción, incluso recomendación que puede ser provista o externada por una persona que puede ser interna o externa dentro de la empresa, incluso puede ser de forma expresa o tácita, ¿sí? No necesariamente tiene que ser que sea por escrito, sino puede ser incluso tácita, y el objetivo pues es obviamente pues, obtener un beneficio fiscal. Entonces, todo proyecto en sí, para los contadores, para nosotros, pues prácticamente estamos hablando de estrategias fiscales. Cualquier estrategia fiscal, llámese que la implementemos a través de un plan, un proyecto, una propuesta, una asesoría, instrucciones que le demos al contribuyente, y puede ser que se la dé un externo o un interno, porque puede ser el contribuyente, que sería su contador público, que sea en la empresa como trabajador, él implemente la estrategia fiscal, o podría ser un asesor externo, un despacho de contadores, que implemente lo que sería la estrategia fiscal. Entonces puede ser implementada a través de un contador o un despacho de contadores, tanto interno como externo. Y el objetivo, pues obviamente, es tener una estrategia fiscal, un beneficio fiscal que la autoridad considera que, bueno, pues es necesario reportarle. Aquí el objetivo, aquí, si digamos, bueno, si la autoridad quiere que yo le diga cuáles son mis estrategias que estoy implementando, qué es lo que estoy haciendo con lo que es la implementación de beneficios fiscales que yo estoy obteniendo, bueno, la pregunta es, ¿y para qué? ¿Para qué quiere la autoridad saber qué es lo que estamos implementando? Bueno, pues obviamente el hecho de que le estemos informando todos nuestros esquemas reportables, todo lo que sería nuestras estrategias, pues es para que la autoridad pueda ejercer algunos planes de fiscalización, aunque dice la autoridad dentro del código, no significa que si me informas o me reportas un esquema reportable, quiere decir que acepto o no la estrategia fiscal. Simplemente lo que vamos a hacer es, te lo voy a informar a ti, autoridad, cuál es mi estrategia fiscal llamado esquema reportable, ¿sí? Utilizo el concepto de estrategia fiscal porque es más fácil de identificarlo para un contribuyente, para un contador o para cualquier otra persona. Cuando le decimos al contribuyente, oye, pues es que tienes que hacer tenemos que reportar tus esquemas reportables, como que no le
no es un concepto que pueda asimilar así fácilmente y por eso mismo lo que hacemos es decir una estrategia fiscal. Sí, efectivamente, no lo cacha el contribuyente, ¿no? No le es fácil para él pues aceptar que es un esquema reportable. Pero ya cuando le decimos una estrategia fiscal, en su mente luego aparece beneficio fiscal, o sea, cuánto me voy a ahorrar de impuestos, qué es lo que no voy a pagar. Luego lo identifica cualquier persona, aunque no sea contador, y le decimos estrategia fiscal, pues ya sabe de qué hablamos, pero para efectos del código, estamos hablando de un esquema reportable. Y el esquema reportable, pues no es otra cosa que una estrategia fiscal, algo que, aquí como lo mencionaba yo al principio, el código fiscal lo maneja como si fuera un proyecto, una propuesta, una asesoría, instrucciones, porque a lo mejor alguien diría, bueno, pues si dice que es una propuesta, pues no te hago la propuesta, mejor solo te doy instrucciones. Bueno, pues darme instrucciones a mi contribuyente para que tenga yo un beneficio fiscal, también se considera como un esquema reportable. Y como comentaba, quien lo puede estar implementando este esquema puede ser un contador o un despacho externo al contribuyente o uno interno al contribuyente. Y dependiendo de ello, pues es donde van a empezar las responsabilidades para este esquema reportable. Algo que sí nos aclara la autoridad es, bueno, el hecho de que hagas un trámite ante la autoridad, ¿sí? O ingreses o ejerzas un medio de defensa, te vas a juicio o un recurso de revocación, algún medio de defensa, ese no es un esquema reportable. Esos son tus derechos que tienes como contribuyente a que, bueno, si no estás de acuerdo con la autoridad, interponer un medio de defensa no es esquema reportable. Hacer un trámite fiscal tampoco es un esquema reportable. ¿Sí? Entonces, si yo me cambio de régimen o ingreso un trámite para solicitar devolución de reducción de pagos provisionales o solicitar la devolución de un saldo a favor, ese no es un esquema reportable. Entonces, trámites que hacemos ante la autoridad, cualquier trámite que sea, que a lo mejor sí me da un beneficio, como es pido devolución de saldos a favor, pido reducción de pagos provisionales y me da ese beneficio, digamos, económico, no significa que ya sea un esquema reportable. Ese sí no. Entonces, trámites no es esquema reportable. Medios de defensa que pueda y llevar a cabo el contribuyente tampoco es un esquema reportable. Prácticamente estamos hablando de estrategias fiscales y bueno, pues dentro del código nos da una lista enorme que obviamente pues no nos da el tiempo ahorita, oportunidad de poder mencionar toda la lista, pero sí hay algunos temas en cuanto a qué es lo que se va a considerar como beneficios o esquema reportable ya en lo particular. ¿Sí? Entonces, eso es lo que debemos de entender como un esquema reportable. Muy bien. Contador, pero entonces, estos esquemas reportables, ¿será que nos pueda comentar un ejemplo? Sí, claro que sí, sí, sí. Bueno, pues dentro de lo que le mencionaba, el artículo 199 del Código Fiscal de la Federación nos dice qué es lo que se considera como esquema reportable. Incluso, bueno, pues es una lista que les decía, pues es un poquito amplia, en donde, por ejemplo, un esquema reportable es aquel o aquella estrategia fiscal que evite que autoridades extranjeras intercambien información fiscal con la autoridad mexicana. Entonces, vamos a suponer que yo, como empresa mexicana, constituyo una empresa en un paraíso fiscal, en un país que es un paraíso fiscal. Y curiosamente, ese país, que es un paraíso fiscal, pues no tiene ningún acuerdo con México para intercambiar información. Y entonces las operaciones que yo hago con esa empresa, pues la autoridad mexicana, entiéndase el SAT, con la autoridad fiscal de aquel país, pues no pueden intercambiar información. Ah, entonces dice el código, bueno, aquella estrategia que tú implementes donde evites que una autoridad extranjera intercambie información fiscal conmigo, con el SAT, ese es un esquema reportable. Y entonces, pues, como no puedo obtener información de esa empresa extranjera, que está en un país donde no tenemos un acuerdo para intercambiar información, me dice, repórtamelo tú, que estás aquí en México. Entonces yo le tendría que decir,
Fíjate que tengo operaciones con una empresa que está en Islas Caimán, la empresa se llama fulana de tal, las operaciones, o sea, prácticamente le tengo que avisar todo. Entonces, ese sería el artículo 199, fracción primera, dentro del código que nos dice, evites que autoridades extranjeras intercambien información fiscal o financiera con autoridades fiscales mexicanas. Ese es un esquema reportable. Y desde luego, pues a lo mejor yo estoy obteniendo beneficios al estar pagando conceptos que hago deducibles aquí en México a una empresa que está en otro país y a lo mejor esa empresa en ese país causa un, no sé, se me ocurre un 5% de ISR y yo aquí en México pues me estoy ahorrando el 30% de ISR. Ahí está el beneficio fiscal. ¿Sí? Ahí está el beneficio que tiene la empresa, el contribuyente, y que el SAT lo que anda buscando es infórmamelo, tienes que informármelo. ¿Sí? Obviamente, lo que les mencionaba, el hecho de que lo informe no significa que el SAT esté o no de acuerdo con mi estrategia fiscal, simplemente se lo estamos informando. Pero seguramente el hecho de que lo informemos, pues es para tomar acciones de si ve algo así muy raro, muy que le da muchos beneficios al contribuyente, beneficios fiscales, seguramente sí va a revisar, aunque dice que no, que estos reportes Contador, no, en, en este sí, ejemplo, en este ejemplo específico que ustedes, en este ejemplo específico que usted está comentando, ¿sí? Pues es obvio, si se está pagando un 5 en lugar de un 30% de ISR y la autoridad me obliga a que yo vaya y le diga que es un esquema de reportable, es obvio que me va a venir a revisar o que me va a venir a pedir ese diferencial de ISR. ¿No es así? sí, sí, desde luego, va a revisarme, va a ver si es parte relacionada, perdón, si es a precios de mercado, o sea, va a revisar la operación, desde luego. Entonces, ven, ese es un esquema reportable. A lo mejor ahorita este primer punto que estamos planteando dirían las micro, pequeñas o medianas empresas. No, es que yo tengo estrategias más aterrizadas a la realidad, o sea, no crear empresas en paraísos fiscales, ni mucho menos. Ah, bueno, sí, claro. Esta es una de las que dice la autoridad que va a empezar a revisar y desde luego también habla de partes relacionadas en donde, bueno, pues los precios de mercado también se debe de estar revisando. Otra de las que podría ser, y esta sí aplicaría, digamos, a las micro, pequeñas y medianas empresas, es el artículo 199, fracción octava, nos dice lo siguiente, que es un esquema reportable cuando se involucre la transmisión de un activo fijo depreciado totalmente o parcialmente que permita su depreciación con otra parte relacionada. Esto es muy común, eso sí, seguramente los que nos están escuchando, pues dirán, es que nosotros sí lo hemos hecho en la empresa. Claro, compras tus activos fijos, compras tu maquinaria, ya se terminó de depreciar porque ya pasaron muchos años, ya no estás depreciando nada ni deduciendo nada, pero resulta que se la vendes a la empresa hermanita. Y la empresa hermanita, pues como para ellos es un activo fijo nuevo, ellos lo empiezan a deducir. ¿Sí? Oye, pero pues yo también lo acumulo. Sí, lo acumulas, pero curiosamente lo acumulas y tienes pérdidas fiscales por amortizar, ¿no? Y entonces, pues no hay un efecto en ISR. Ok, bueno, pues entonces de esa forma es como pues como voy a tener que reportar esa estrategia. ¿Ven? Esa estrategia que es tan pequeñita, porque es incluso a quién se le ocurre, al dueño de la empresa. Créeme que luego ni siquiera es al contador, sino el dueño de la empresa es el que dice, ¿sí? Dice, oiga, y pues ya los activos fijos están depreciados, contador, sí, y si se los vendemos a la otra empresa para que ellos los deprecien también, pues buena idea, ¿sí? Y se hace la estrategia de venderle los activos. Ese es un esquema reportable. Ese así de sencillito está en el artículo 199, la fracción octava, nos dice que se considera un esquema reportable transmitir los activos fijos que ya tenías depreciados totalmente o parcialmente a una parte relacionada. ¿Por qué? Pues porque se entiende que lo que estás buscando es deducir en la otra empresa los activos fijos que ya estaban depreciados en la empresa anterior y obtener un beneficio fiscal. Entonces ahí ya no estamos hablando de una empresa que hace otra en el extranjero, aquí es la micro, pequeña y mediana empresa.
el grupito de empresas, son 3, 4 empresas que tiene el dueño y hacen esos movimientos. Ese es un esquema reportable. Así lo tenemos que cumplir con todo. Contador, pero entonces eso está prohibido. Ese ejemplo específico que acaba de usted de mencionar de la depreciación de los activos, ¿sí? Que se la pasan a otra empresa. ¿Eso está prohibido? No, 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 de ninguna manera. No está prohibido, ¿sí? No está prohibido. Está permitido. O sea, no hay nada que prohíba que yo le venda a una empresa hermanita mis activos, ¿sí? El detalle es que se lo tengo que informar a la autoridad. Y aquí nos iríamos a otra parte en cuanto a lo que es la razón de negocios. Para efectos de que la otra empresa a la que recibe los activos fijos dice, bueno, pues yo te compro la maquinaria y la empiezo a depreciar. Y la pregunta sería, ¿cuál es la razón de negocios? Esto es también meramente fiscal, por el cual me estás vendiendo los activos fijos. Entonces, ahí si llega a revisar la autoridad diría, a ver, ¿por qué le vendiste los activos fijos? Pues no le voy a decir al SAT que se los vendí para aprovechar el beneficio fiscal. Eso no se lo puedo decir. Pues no. ¿Sí? Le tengo que decir una razón de negocios. ¿Sí? Ah, es que yo ya tenía que reemplazar mi maquinaria. El problema y lo curioso es que le vendo mi maquinaria a la empresa hermanita, ellos lo empiezan a deducir y después me la otorguen arrendamiento a mí para que yo la siga usando. Pues a todas luces se ve que no había una razón de negocios por el cual yo te tenía que vender la maquinaria porque yo mismo pues, la sigo utilizando. Entonces es ahí donde la autoridad dice, no, no, espérame, pues eso no es una estrategia fiscal o estrategia de negocio. Eso es una simulación donde estás utilizando este esquema pues, para obtener beneficios fiscales. ¿Sí? Y las estrategias fiscales, bueno, pues debe de haber una razón de negocios. Primero debe de existir la razón de negocios que me dé beneficios económicos y otra es el beneficio fiscal. Ahora, ¿cuándo sí podría funcionar? Bueno, si resulta que yo necesito dinero, la verdad es que ya no tengo dinero para seguir produciendo y vendiendo y decido hacer lo que es el venderle mi maquinaria a una empresa para que esa empresa a su vez me haga un préstamo, ¿sí? Me la otorgue en arrendamiento financiero. Ah, eso es otra cosa. El arrendamiento financiero, si es muy válido, que mi maquinaria se la venda a la arrendadora financiera y la arrendadora me la otorga en arrendamiento, le pago intereses, pero lo que obtuve fue un financiamiento. ¿Cómo lo demuestro? Bueno, pues con mis estados financieros, ¿ve? No tengo dinero para trabajar y con eso se lo puedo demostrar al SAT porque hice la venta de mis activos que ya estaban totalmente depreciados. Entonces, toda estrategia fiscal debe de tener siempre una razón de negocios. ¿Sí? Si es meramente estrategia fiscal, la autoridad, pues obviamente no la va a valer porque pues no existe una razón de negocios para hacer ese tipo de operaciones. ¿Sí? Entonces, de esa forma es como lo tendríamos que ir analizando cada caso en particular. Claro. Oiga, contador, pero en la actualidad sí habrá empresas que reportan estas estrategias, estas reportables. Bueno, híjole, es que lo Pues tenemos porque que pues estos hacer. esquemas reportables son, pues claro, por supuesto, yo sé que lo tenemos que hacer. Es una obligación que nos está imponiendo. Estoy haciendo esto. Ven y revísame. ¿No? ¿No lo Pues vería sí, usted así? sí, claro, por supuesto. En sí, estos esquemas, pues cuando se implementen en las empresas, pues tenemos que decirle al contribuyente, oye, esto lo tenemos que reportar. No, es que pues, si no, Hacienda me va a venir a revisar. Bueno, pues las multas por no reportar los esquemas, que aquí ya entraría una siguiente pregunta. ¿Quién tiene que reportar los esquemas? Quién debe de cumplir con la obligación de reportar un esquema? Bueno, pues dependiendo de qué tipo de esquemas sean. Hay esquemas, hay dos tipos de esquemas. Uno que es generalizado y otro que es particular. El generalizado, ¿cuál es? A ver, se los comento. El esquema reportable generalizado, pues es aquel en donde, vamos a suponer, yo como contador público, pues me pongo a estudiar por ahí las leyes y empiezo ahí a analizar los Y artículos y ese todo, y de la no, carrera de no le derecho, escucho,
derecho. Placa de derecho. No me escucha. No, no, ¿No me no, escucha? no le Le digo estoy escuchando yo muy que cortado. No sé si sea yo, si soy yo o es usted. estudiamos la carrera de derecho. Ah, bueno, sí, 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 sí. Si yo como contador público además estudio Bueno, derecho, continúa. me pongo a estudiar y me pongo a analizar las leyes y diseño yo una estrategia fiscal. Yo hago una estrategia fiscal. Pero, y la pregunta sería, oye, pero ¿para qué empresa es? Para cualquiera, cualquiera. La voy a empezar a vender a mis clientes la estrategia fiscal. Ah, esa es una estrategia fiscal generalizada. No es para alguien en particular, sino la voy a empezar a vender. Se la vendo, pues ahora sí que al que quiera comprarme o implementar esa estrategia fiscal. Esa es una estrategia fiscal generalizada. La otra es una estrategia fiscal ya personalizada, que una empresa me llame y me contrate y me diga, contador, queremos que nos haga una estrategia para mi empresa para optimizar el pago de los impuestos. Ah, ok, entonces en base a el tipo de negocio, el tipo de empresa, de obligaciones que tenga, diseñamos una estrategia fiscal personalizada para ellos y bueno, pues entonces ese sería otro tipo de esquema que vamos a reportar, los generalizados o los que son personalizados. ¿Y quién lo debe de reportar? Pues lo debe de reportar el asesor fiscal. En este caso, pues si yo soy el externo, a mí me contratan para hacer una estrategia fiscal y yo la implemento, pues yo soy el que tengo que presentar el esquema reportable. Es una declaración informativa que presentamos de esa estrategia. Eso lo hace el asesor. Ahora, podría darse el caso que son varios asesores. A lo mejor yo no lo hice solito, sino lo hice con un grupo de amigos contadores o abogados y entre 3 o 4 hicimos la estrategia y la estamos vendiendo a las empresas. Bueno, ¿quién tiene que reportar? Tenemos que designar a uno. Si yo reporto el esquema, presento la declaración, me van a dar un folio de acuse de que ya lo presenté y ese folio yo se lo doy a los otros asesores para que vean que ya se cumplió con reportar el esquema. Y la empresa, no, la empresa también necesita que yo le dé el folio, el acuse de que ya presenté el reporte. Entonces, uno es el que lo tiene que presentar. Ahora, eso es cuando es un asesor externo, cuando es alguien de afuera. Pero hay empresas que son tan grandes que tienen su propia área dentro de la empresa de asesores fiscales, tienen su grupo de contadores dentro de la empresa y el grupo de contadores es el que implementa su estrategia fiscal. Ahí quien tiene que reportar es el contribuyente, es la empresa la que tiene que mandar la información de lo que sería la declaración informativa de esos esquemas reportables. Entonces, ven, dependiendo de quién es el que tiene que reportar, hay multas para los dos, ¿sí? Hay multas para los dos, para el que es el asesor y para el contribuyente. Si yo como contribuyente veo que el asesor no cumplió con el esquema reportable, no lo informó, ah, bueno, pues entonces yo como asesor, yo como contribuyente, tendré que reportarlo. ¿Para qué? Pues para que sancionen a lo que sería al contribuyente, ¿sí? Perdón, al asesor. ¿Sí? Entonces, el asesor tiene sus multas y el contribuyente tiene sus multas, dependiendo quién es el que no esté cumpliendo con la obligación de estos esquemas reportables. Entonces, a la pregunta que me decía, bueno, y si no lo, porque no falta un valiente, el que le gusta la adrenalina, dice, ¿y si no lo reporto qué? Híjole, es que las multas están bien caras. Las multas por los esquemas reportables, la verdad es que están muy, muy, muy altas, excesivamente altas, y bueno, pues creo que tendríamos que valorarlo con el contribuyente y decirle, bueno, mira, este es el esquema, lo vamos a implementar, si no sucede que, si no quieres reportarlo, pues ahí está latente la multa que algún día la autoridad me lo pudiera estar, aplicando, ¿sí? Entonces, Muy bien. Entonces, quiere decir, contador, que cuando yo como contribuyente contrato una estrategia fiscal, ¿sí? Yo contribuyente debo de estar enterada de que esa estrategia pues va a ser reportada al SAT. sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí, que esa estrategia fiscal va a ser reportada al SAT precisamente porque, bueno, pues está dentro de los esquemas reportables. Le decía yo que hay una lista un poquito amplia
de todos los puntos que nos va diciendo lo que es un esquema reportable. Ya hablamos dos, de intercambio de información, lo de los activos totalmente depreciados, y hay una que al final dice, aquella que involucre operaciones cuyos registros contables y fiscales presenten diferencias mayores a un 20%. Entonces, a ver, si yo realizo una operación y la registro contablemente, ¿sí? En 1 millón de pesos. Vea, una estrategia fiscal, o incluso sería esta, la siguiente opción. Cuando aseguramos, vamos a suponer que soy una empresa transportista, tengo asegurado mis camiones, tracto camiones y toda la carga, y bueno, se la roban, o ya ve que ahora últimamente los camiones en la carretera se chocan, se destruyen, bueno, se destruyó uno de nuestros camiones. Y la Y aseguradora, no traía carta aporte. y para colmo, no traía la carta aporte. No, ahí, ¿qué les importa la carta aporte? Pero bueno, ok, exactamente. Y vamos a suponer que la autoridad dice, bueno, ahí te va, perdón, el seguro dice, ¿cuánto valía tu camión con carga y todo? 1 millón de pesos. Ahí está tu 1 millón de pesos. Eso es un ingreso acumulable para efectos de impuestos sobre la renta. Y es un ingreso contable. Entonces, el ingreso contable es 1 millón, el ingreso fiscal es 1 millón. Pero el artículo 37 del impuesto sobre la renta dice, si vas a utilizar esos recursos, lo que te pagaron, en invertirlo en bienes de la misma naturaleza, vas a comprar otro tractocamión con su caja y todo ello, pues claro, lo voy a reemplazar. Bueno, pues entonces se considera como un activo y ya no me acumulas nada. ¿Cuánto? Nada. Entonces, ven, el ingreso contable fue de 1 millón y el ingreso fiscal se convirtió en cero por haber tomado la opción del artículo 37 de la ley de impuesto sobre la renta. Hay una diferencia mayor al 20% entre el registro contable y el fiscal, claro, contablemente es un ingreso de 1 millón y fiscalmente se convirtió en cero. Esa simple operación cae en el 199, fracción 14 de la ley de impuesto a la renta, donde dice, lo contable con lo fiscal, si es mayor a un 20%, ese es un esquema reportable. Y este O sea, ejemplo, esto tiene que ver con la conciliación contable fiscal que hacemos al final del año. exactamente ahí es donde se pueden detectar Ups. varios temas de esquema reportable. Es correcto. Precisamente ese sería el punto, ¿no? ¿Sí? O sea, Obviamente, hay que revisar también en la anual, pues, que ese diferencial de la conciliación, pues, cuidar estos porcentajes, ¿no? sí, Porque entonces llama la atención y bueno, podríamos estar cayendo en un esquema reportable. es correcto, aunque también nos aclaran, las depreciaciones no es esquema reportable. Ok, Claro, porque la depreciación contable es distinta a la depreciación fiscal. La sí, contable por es supuesto. histórica, la fiscal es actualizada y puede darse una diferencia de más de un 20%, dice ahí la autoridad en este artículo. No, esa simple diferencia por actualización no es un esquema reportable, aunque rebase el 20%. Pues claro, se entiende, no es una estrategia que yo implementé, Claro, simplemente por actualizar la depreciación, pues tengo esa diferencia de más de un 20%. claro. Entonces aquí la recomendación sería es revisar o analizar justamente las partidas que quedan en conciliación. Sí, porque Y puede ser no que, vayan a formar parte de algún esquema reportable y que por ahí nos pueda estar haciendo alguna observación la autoridad. así es, exactamente. ¿Sí? Por eso mismo el tema de qué es un esquema reportable. Proyecto, propuesta, asesoría, instrucción. ¿Cómo que instrucción? Sí, le doy instrucción al contador que aplique el artículo 37 de la ley de impuesto a la renta de que no acumule el ingreso. ¿Ok? Entonces, es un esquema reportable. O sea, por eso tiene tantas definiciones o opciones de definición, desde un plan, un proyecto, una asesoría, instrucciones o recomendaciones, ¿sí? Que incluso dice, puede ser de forma expresa o tácita. ¿Sí? Tácitamente puedo estar dándole instrucciones al contador que aplique una estrategia fiscal. Entonces, ese va a ser un esquema que vamos a tener que reportar. Pues fíjese, contador, que aquí en el caso de la instrucción, ¿sí? ¿Cómo tendría que, pues, protegerse, por llamar de alguna manera, por decirlo de alguna manera, el contador? Porque si yo tengo a mi cliente, el contribuyente, y me da instrucciones, ¿sí? Que caen justamente en un esquema reportable, ¿cómo yo como contador
pues me respaldo que fue una instrucción y que no vaya a tener yo algún problema posterior porque eso no se reportó, porque fue una instrucción. Sí, claro. Bueno, pues obviamente aquí desde un simple correo electrónico, si el contribuyente me da una instrucción, esto por ejemplo, de aplicar el artículo 37 o cualquier otro, ¿eh? Ese fue simplemente un ejemplo, pues yo le mandaría un correo a mi cliente, bueno, si trabajo dentro de la misma empresa, pues le mandaría un correo pidiéndole que, pues, o le indico que de acuerdo a sus instrucciones, le pido que me confirme que efectivamente vamos a aplicar este artículo para obtener este beneficio, y ya con que me conteste y me diga, sí, confirmo, ¿sí? Ah, perfecto, ya con eso para mí es más que suficiente, es evidencia de que yo no lo estoy implementando, sino lo está implementando el contribuyente, y desde luego, pues es un esquema que se tiene que reportar, ¿sí? Cuando es interno el asesor, cuando el contador público es interno, es trabajador, y él hace la estrategia, quien tiene que reportar es la empresa, el contribuyente. Cuando es un externo al que contrato, el que tiene que reportar es el asesor fiscal externo. Él es el que tendría que estar reportando lo que sería el esquema. Y cuando hablamos de reportar un esquema, no es otra cosa que una declaración informativa. Tenemos que informarle a la autoridad todo lo relacionado con ese esquema. Obviamente, pues en palabras muy sencillas, ¿qué es lo que nos pide? Pues que le demos una explicación. ¿Sí? Prácticamente le tengo que explicar en qué consiste mi estrategia fiscal, cuáles son los beneficios económicos, cuáles son los beneficios fiscales, o sea, todo se lo explico. Como si tuviera enfrente a la autoridad y se lo estuviera platicando, tengo que decirle toda mi estrategia fiscal. Y obviamente también tendré que fundamentar, dar los fundamentos legales en donde estoy aplicando mi estrategia fiscal. ¿Sí? Pues ese es todo un tema y tan interesante, porque bueno, tiene que ver justamente con pagar menos contribución, pues menos impuesto. Sí, desde luego, pues cuando hablamos de una estrategia fiscal, por eso les decía al principio que para el contribuyente hablar de un esquema reportable dice, no sé de qué me estés hablando, pero le decimos, es una estrategia fiscal, en su mente está ahorro de impuestos, ahorro de contribuciones, y desde luego, pues eso ya, ahí sí ya le gustó al contribuyente que hablar de estrategias fiscales que ahorren impuestos, por mínimo que sea, por mínimo que sea, son Ujú. estrategias fiscales, bueno, pues tendremos que reportarlos. ¿Sí? Claro, lo que no le va a gustar al contribuyente es justamente que lo reporten. Exactamente, ¿sí? Ahora sí, el contribuyente. Ahora, esto no es que lo tenga que hacer el contador de la empresa directamente, ¿no? Si es el contador de la empresa, tendrá que decir, oye, contribuyente, patrón, vamos a declararlo, ¿eh? Vamos a declarar lo que sería este esquema reportable, lo vamos a informar. Y si me dijera, no, no quiero que lo informes, ¿ok? Entonces, ¿para quién va a ser la responsabilidad? Para el contribuyente, a quien van a multar si la autoridad detecta que este esquema reportable no se informó, es al contribuyente, ¿sí? Y las multas, pues la verdad es que son bastante grandes en relación a lo que pudiera ser el beneficio, porque cuando es el contribuyente, cuando es el que no reporta, no revelar un esquema reportable para un contribuyente, la multa va entre un 50 a un 75% del beneficio que obtuviste Mm, en tu estrategia fiscal. pero Entonces, a ver, imagínese, o sea, ya ni siquiera el ISR, pues. no, o sea, el beneficio que hayas tenido con tu estrategia de haberla implementado a no haberla implementado, ¿tuviste un ahorro fiscal? Sí. ¿De cuánto? 1 millón de pesos. Tu multa puede ser del 50 al 75%. Pues nada más el 50%, siempre hay dos rangos, porque la autoridad cuando es la primera ocasión nos aplica la multa mínima, ¿sí? O la sanción mínima, que en este caso sería el 50%, pues de 1 millón de pesos o de 500,000 pesos. La multa, pues obviamente es una cantidad muy importante. Entonces las multas son muy grandes tanto para el contribuyente como para el asesor fiscal que no reporta lo que serían los esquemas. Entonces, por ejemplo, para el asesor fiscal, no reportar, o sea, si yo hago una estrategia, se la vendo a mi cliente, yo tengo que reportarlo, tengo que presentar la informativa de ese esquema reportable. No lo hago por el motivo que sea, no quise o se me olvidó. La multa va de 50,000 pesos a 20 millones de pesos. Esa es la multa. ¿Sí? Y obviamente, seguramente en la primera ocasión me imponen la mínima, 50,000 pesos.
Pues aquí nada más tendría yo que ver en cuánto vendí la estrategia, ¿sí? Mm. ¿Por qué? Pues porque de eso que lo que yo cobre de honorarios, pues tendré que pagar la multa que corresponde a lo que sería el SAT por no haber presentado ese esquema. Y seguramente, pues ya la autoridad me va a tener ahí bien fiscalizado de que soy un asesor, que no estoy presentando todo esto de los esquemas reportables. O sea, este tema con mucho cuidado. Súper con pincitas porque podríamos estar implementando alguna estrategia que nos dé beneficios fiscales a la empresa y esa estrategia tendríamos que analizar si es un esquema reportable, si es un esquema que vamos a tener que reportarle a la autoridad, ¿sí? Que lo más seguro es que sí, ¿eh? Muy bien. Bueno, mire, aquí tenemos un par de preguntas que si usted me permite, pues empezamos con su lectura. A ver si. Nos comenta Eder Fabián, ¿el uso de un fideicomiso para llevar a cabo un negocio con terceros es un esquema reportable? No, el hecho de que constituyamos un fideicomiso para un negocio no necesariamente va a ser un esquema reportable. Si nos vamos precisamente a lo que es el artículo 199, lo que yo les decía, nos da una lista de todo ello. No hay algo que diga que el uso de un fideicomiso, porque es una figura jurídica que podemos utilizar para alguna actividad empresarial. Entonces, no. Ahora, dentro del fideicomiso, y estar llevando a cabo las actividades empresariales, podríamos estar implementando un esquema reportable. Ahí sí, ese sí lo tendríamos que estar declarando como tal. Pero no, desde mi punto de vista, el utilizar un fideicomiso no necesariamente un esquema reportable, ¿sí? No. Muy bien. Nos comenta Mónica Estrada, si hay un asesor que nos sugiere crear una empresa como estrategia fiscal, ¿también se considera esquema reportable? Sí, aquí el punto sería, ¿y cuál es el beneficio? Porque seguramente aquí nada más es el planteamiento de, oye, es que un asesor fiscal nos dice que constituyamos otra empresa. ¿Para qué? Ah, es que la vamos a meter como reciclo y pues como reciclo vamos a tener ahorro de impuestos y bla, bla, bla. Bueno, no sé su estrategia, pero sí, finalmente es un esquema que es reportable y para colmo seguramente van a ser partes relacionadas porque el dueño de la empresa actual pues va a ser dueño de la empresa que van a crear para hacer la estrategia, ¿sí? Entonces, el simple hecho de crear otra empresa no es un esquema reportable. El uso que le vamos a dar a esa empresa para obtener beneficios fiscales, ahí sí podríamos caer en algún supuesto de que sean un esquema reportable. Y más aún si son partes relacionadas, ¿sí? Porque dentro de este artículo 199 sí nos habla de partes relacionadas que debemos de tener mucho cuidado porque todo lo que es servicios, uso goce temporal entre partes relacionadas, pues además de los precios de transferencia, se puede prestar a estrategias fiscales. Entonces tendríamos que ver si caen esos supuestos. Oiga, contador, entonces, le podríamos comentar a Mónica Estrada que si es un asesor externo el que le está sugiriendo la estrategia, pues el asesor deberá de saber que esa estrategia se tiene que reportar, Sí, claro. El ¿sí? detalle es que tendríamos que ver qué tipo de estrategia está armando. Podría ser una estrategia que a lo mejor por la forma como la arma no es reportable. Y si es un esquema reportable, el que lo debe de informar es el asesor fiscal. Y la empresa tendría que pedirle el folio de la declaración donde presentó el esquema reportable. Y nada más, ¿sí? Pero sí, tendríamos que analizar qué tipo de estrategia fiscal es y ver si cae en los supuestos de los esquemas reportables. Sí, y para empezar, que le preguntara a Mónica al asesor, a ver, esta es una estrategia fiscal, sí, entonces, ¿la vas a reportar tú como asesor? ¿La vas a reportar como, o sea, con todos los parámetros que nos comenta, que estamos comentando? No, pues que no, pues entonces no es un esquema reportable y entonces ahí ya hay que, se encienden los focos rojos, yo supongo, ¿no? Sí, desde luego, si me dicen, no lo vamos a reportar, bueno, tendríamos que, insisto, analizar
si es un esquema, una estrategia fiscal que sí se tenga que reportar y que a lo Sí. mejor no quiere reportar el asesor, ¿no? Para que Hacienda no se entere. ¿Sí? Entonces sí debemos de tener ya mucho cuidado con las estrategias fiscales que implementemos tanto de forma externa como de forma interna, porque a veces el mismo contador, porque aquí dentro de lo que nos indica quiénes son los responsables, pues no necesariamente está hablando de lo que sería el, que el asesor fiscal sea un contador, ¿eh? O sea, nos Puede dice, ser por un ejemplo, abogado. ¿sí? La ley nos dice que los asesores fiscales se encuentran obligados a revelar esquemas reportables generalizados o personalizados. Oye, ¿qué es un asesor fiscal? No necesariamente es el que tiene una maestría en fiscal, el que tiene un doctorado en fiscal. No, 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 no. Dice, cualquier persona físico moral que en el curso ordinario de su actividad realice actividades de asesoría fiscal y sea responsable por la comercialización o implementación. Nunca dice qué títulos debe de tener. ¿Sí? Entonces, a lo mejor sí es un contador, no tiene ninguna maestría ni nada por el estilo, pero estudia y implementa una estrategia fiscal. Él se considera como asesor fiscal. Entonces, para Hacienda, incluso el asesor fiscal puede ser una persona física o una persona moral. Si a esta persona que nos dice que le venden la estrategia, quien se la está vendiendo es un despacho, entonces el asesor fiscal es una persona moral, que es el despacho, y el despacho es el que lo tiene que reportar. Si es una persona física, es un contador independiente, no tiene despacho, no tiene una sociedad civil, trabaja por fuera, bueno, pues él es el que tiene que presentar los reportes, la informativa de esquemas reportables. Sí, Entonces es muy amplio. seguramente la profesión que ofrece este tipo de servicios son pues abogados y contadores. Es la generalidad, aunque, ver, ¿qué pasaría si el dueño de la empresa, que no es contador, que no es abogado, un día llega a la empresa y dice, contador, soñé esto, y me dice, podemos hacer esto, esto y esto con estrategia fiscal, y resulta que le digo, oiga, pues sí, sí tienes razón, sí lo podríamos hacer. Ese es un esquema reportable, es una estrategia fiscal. ¿Quién lo tiene que reportar? La empresa, porque de forma interna implementó una estrategia fiscal. ¿Sí? Y luego sí, a los dueños de las empresas, luego sí se les ocurren así Claro. cuestiones que dice uno, caray, pues no se me había ocurrido, aunque luego son muy agresivas y bueno, son muy riesgosas, ¿eh? Pero sí, el asesor fiscal es cualquier persona que, bueno, pues implemente todo lo que es estos esquemas reportables. Muy bien. Fíjese que nos comenta Laura Ávila. Nos hace una pregunta así como que, bueno, se la comento. A ¿Qué ver, otras estrategias existen que no sean reportables? ¿Algún ejemplo? ¿Cómo algún ve? ejemplo. ¿Cómo ve a Laurita? Ay, no, más que estrategias fiscales, hay, bueno, y para hacer publicidad, hay un curso que tenemos en COFIDE que le llamamos estímulos fiscales. Esos estímulos fiscales, algunos están en la ley del impuesto a la renta, otros están en la ley de ingresos de la federación, y bueno, pues estamos aplicando un estímulo fiscal, ¿sí? Ahí no estamos haciendo ninguna estrategia porque nosotros no diseñamos nada, sino yo más bien le diría, más que buscar estrategias, revisar todos los estímulos fiscales que hay, que son muchos, la verdad es que todavía hay muchos, y ver si alguno de ellos le aplica y le beneficia. Si le aplica y beneficia y cumple los requisitos, pues adelante, hay que aplicarlo. Y no estamos hablando de un esquema reportable. ¿Por qué? Porque es un estímulo fiscal que da la autoridad. Simplemente lo tomo porque caigo en los supuestos y cumplo con los requisitos. Y nada más. ¿Sí? Claro. Ahora, otra cosa, contador. Pues próximamente vamos a tener un evento justamente que tiene que ver con este tema, con esquemas reportables, y pues ahí se va a ver a detalle, ¿no? ¿Qué es lo que qué es lo que es un esquema reportable? Todos esos incisos que usted comentaba, que qué se considera un esquema reportable. Entonces, seguramente se podrán separar lo que es un esquema reportable y decir, todo lo que no está aquí, entonces ya lo puedes hacer, pues como una, per se, como una estrategia. Como una estrategia que no se va a reportar. Sí, efectivamente, No en se el va a curso reportar. ya lo vamos desmenuzando, vamos hablando de cada fracción, vamos viendo cuál es lo que sí reporto, lo que no reporto, los tiempos, en qué momento y de qué forma.
y lo que quedaría fuera, que de entrada aquí de bote pronto diríamos, bueno, pues los estímulos fiscales que están en las leyes, esos son los que no estaría yo reportando porque no es una estrategia que yo esté llevando a cabo. Pero bueno, pues sí, Y que no caen efectivamente, dentro de los supuestos de un esquema reportable. así es, ¿sí? Que en sí cada vez son menos, ¿eh? Cada vez son menos. Es tan amplio el Entonces, tema de esquemas reportables que hay que tener mucho cuidado con las estrategias que implementemos para que no caigamos en ciertos supuestos que pudieran ser como una simulación. No caer en simulaciones, más que nada. muy bien. Nos comenta Juan José María Ruiz Gutiérrez. En el caso de empresas con partes relacionadas, pero con operaciones totalmente independientes, ¿hay que generar algún tipo de reporte o informativa? No, 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 no. Si no hay operaciones entre partes relacionadas, sí, de acuerdo, son empresas hermanitas, pero nada que ver una con otra. O sea, no se venden ni se prestan servicios, ni otorgan uso o goce temporal, no hay nada, no hay operaciones con partes relacionadas. Al no existir esas operaciones, pues entonces no tiene nada que reportar. Ahora, es distinto a que pudiera ser que en el grupo de empresas, por separado, cada quien implemente una estrategia fiscal distinta a lo mejor por el giro de la empresa. Ok, entonces tendríamos que ver si por cada empresa en particular no estemos en el supuesto de un esquema reportable, ¿sí? Porque no por el hecho de no tener otras operaciones entre partes relacionadas, significa que ya no hice esquemas reportables. Sí puedo estar en el supuesto de los esquemas reportables y dimos dos ejemplos de vendo empresa hermanita o tengo inversiones en otros países y no hay intercambio de información. Y bueno, hay más, ¿eh? Hay más lista de todos los esquemas que se consideran como tal reportables. Podríamos estar cayendo a lo mejor en alguno de ellos, que ese es el detalle con muchas empresas. A lo mejor hay empresas que han estado implementando estrategias durante muchos años y así lo siguen haciendo y felices y contentos y no han reportado nada. Es que no hemos visto a lo mejor la lista de todo lo que se considera como esquema reportable y tal vez ya estemos en ese supuesto, pues entonces lo que tendríamos que hacer es empezar a regularizar. ¿Cuándo empezó esta obligación, contador? Esta obligación empezó en lo que fue el año 2021 y ya en 2021 es cuando empezamos con la Pues obligación. tiene Teníamos, realmente poco, ¿no? sí, claro, Entonces, sí sí, podríamos estar en ese supuesto, que estamos implementando estrategia y cae en este supuesto, y que así es. por algún motivo se desconoce que se tiene que estar reportando, ¿no? Así es, en sí todo lo que es a partir del 1 de enero de 2021 ya se tenían que estar reportando lo que son las operaciones o las estrategias que tuvieron un efecto en 2020. ¿Por qué? Pues porque los plazos para presentar los esquemas reportables son dentro de los 30 días a cuando empiezo a tener el beneficio. Entonces, sí ya teníamos que cumplir en 2021 en reportar los esquemas que me beneficiaron en 2020. ¿Sí? Entonces aquí debemos de tener mucho cuidado. Aquí recordemos que, bueno, pues si no lo hice y lo hago de forma espontánea, no hay requerimiento de autoridad, bueno, pues con eso ya libro lo que sería la dichosa multa que tenemos en los esquemas reportables. ¿Sí? Pero sí es muy importante que para las empresas micro, pequeñas o medianas tengan muy claro cuál es un esquema reportable, qué es lo que deben de informar, cómo lo deben de informar, para que, bueno, pues no caigan en esas multas excesivas. Entonces, este esquema reportable es un formato. Es una declaración informativa, es una declaración informativa, ya veríamos en el curso cómo la vamos a presentar, qué información vamos a tener que incluir dentro de esa declaración, porque pues, el mismo código nos dice qué es lo que debo de estar presentando en esa declaración. Desde luego, pues van todos los datos de la persona moral, su nombre, su RFC, los datos del asesor, también su nombre, su RFC, todos sus datos generales, ¿sí? Y bueno, pues desde luego también debe de llevar, si hay otros asesores fiscales, el nombre de todos los demás asesores fiscales. Y después nos dice una descripción, ya nos menciona, descripción detallada del esquema reportable y las disposiciones jurídicas nacionales o extranjeras aplicables. Se entiende por descripción detallada
cada una de las etapas que integran el plan, proyecto, propuesta, asesoría, instrucción o recomendación para materializar la serie de hechos o actos jurídicos que den origen al beneficio fiscal. En otras palabras, detállamelo, pero sí, todo muy, muy, muy preciso, cómo es tu estrategia fiscal. Fundamentos legales nacionales y del extranjero. ¿Sí? Sencillo es darle toda la información a la autoridad, toda la información. ¿Sí? Y bueno, también nos Muy dice, y dame los beneficios fiscales que estás obteniendo o que estás esperando. O sea, entonces imagínense, ya prácticamente le tengo que decir, así como decimos, peladito y a la boca, ¿cuánto te ahorraste de impuestos? Ya, ahí está el beneficio fiscal. Se lo tengo que decir a la autoridad. Pues esa es la información, entre otra más que nos dice aquí el artículo, que tenemos que estar presentando. Entonces, la verdad es que sí Pues es es que un... está muy obvio, ¿no, contador? Está Sí, pues muy ya le obvio, o estamos... sea, ahí le estoy diciendo a la autoridad, pues todo lo que estoy haciendo y aparte el beneficio que estoy obteniendo. Exactamente, así es, exactamente. Eso es lo que dice el empresario, precisamente. Eso es lo que dice el empresario. Dice, pero estoy diciendo todo. Pues sí, ¿y qué quieres que haga si eso dice el artículo? Eso dice la declaración. Me tienes que, ahora sí que dar santo y seña de toda tu estrategia fiscal. Bueno, pues desafortunadamente así lo tenemos que hacer. Por eso es tan importante revisar que no estemos, lo que estemos haciendo en nuestra empresa. Yo les diría, pues si vamos a revisar esto, pues en una empresa le diríamos, a ver, vamos a ver qué es lo que estás implementando, qué estrategias pequeñas o grandes estás haciendo en tu empresa. De esas estrategias vamos a ver si caen en el supuesto del artículo 199 del código. Si alguna cae, ok, entonces hay que desmenuzarla, hay que analizarla para poder reportarla. A lo mejor todas tus estrategias que estás implementando, ninguna es reportable, perfecto. Pero si hay alguna, pues no caigamos en el supuesto de que estoy incumpliendo y que me vayan a multar. Entonces, Muy esa sería bien. la recomendación para nuestros amigos que en sus empresas, donde ustedes estén, pues, hacer un checklist de todas las estrategias que estén implementando y en base Muy a bien. eso, analizarlas. Muy bien. Pues entonces, continuando con nuestro tema, fíjese que nos está comentando Juan José María Ruiz Gutiérrez, la misma persona que nos comentó en el caso de partes relacionadas, ¿no? Nos dice, ¿y si manejan la misma cartera de clientes pero con diferentes operaciones? Le comento nuevamente la pregunta. En el caso A de ver, sí. empresas con partes relacionadas, pero con operaciones totalmente diferentes, ¿hay que generar algún tipo de reporte o informativa? Y si No, manejan la misma cartera de clientes, pero con diferentes operaciones. no, tampoco es una estrategia. O sea, se entiende que a lo mejor soy un grupo de 5 empresas, las 5 empresas tienen clientes comunes, pero aún unas venden servicios, otras les venden materia prima. No necesariamente eso implica que sea una estrategia que tenga que estarse reportando, ¿sí? Así como lo está planteando, de ninguna forma tengo que estarlo haciendo, ¿sí? Muy bien. También aquí nos comentan que si este curso está incluido en la plataforma que tenemos de Cofidenet, sí, sí está incluido. Las personas que no conocen nuestra plataforma de Cofidenet, les comentamos que toda la capacitación que tenemos programada a futuro y la que tenemos en presente y la que tenemos que ya pasó, todo está incluido en nuestra plataforma de Cofidenet. Tenemos membresías o paquetes trimestrales, semestrales y anuales, dependiendo de la necesidad que ustedes tengan de capacitarse. Pues muy bien, pues hemos llegado al final de nuestro foro, contador, y bueno, no nos gustaría retirarnos sin que nos comente algo en específico, alguna recomendación del tema de esquemas reportables el día de hoy que nos pueda compartir, contador. Bueno, pues los tiempos para hacerlo, los tiempos que son dentro de los 30 días siguientes a cuando implementamos un esquema, pues es muy importante tenerlo presente porque a veces implementamos la estrategia, sí sabemos que lo tenemos que reportar, pero se nos van los tiempos. Entonces hay que tener muy claro los tiempos y saber que es un esquema reportable y bueno, pues los esperamos ahí en nuestro curso próximamente para hablar más detalladamente, tratar este tema de forma más precisa.
Muy bien. Pues muchas gracias, contador, muchas gracias a todo nuestro auditorio y le recordamos todos los martes de 5 a 6, Foros Cofide. Aquí los esperamos. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes, hasta luego.